Bien, pues aquí estamos nuevamente. Es el programa Relatos. Siempre cosas, temas importantes para que ustedes permanezcan ahí sentaditos hasta, bueno, pues hasta el final del programa y después digan: ¿y ahora qué? ¿Ahora qué? Pues no, ahora después de este programa seguirán, o el consejo es que sigan viendo lo que viene después en Déjate Televisión. Ya saben, salimos por Madrid en televisión, Madrid y alrededores, y también online, que es como decir que llegamos a todo el mundo. Bueno, ¿de qué hablamos hoy? De literatura, que es uno de los temas socorridos, porque tenemos que leer un poquito más. Es una invitación siempre a que leamos un poco más. La novela histórica a la hora de leer, pues eso, de coger un libro, que es una novela, parece que estadísticamente se lee muchísimo la novela histórica, y eso es lo que vamos a hacer hoy, referirnos a novelas históricas en plural, porque vamos a hablar con una mujer con una imaginación extraordinaria, que ya va por el cuarto, que todavía no se ha publicado, cuarto libro relacionado con la novela histórica. Ella se llama Beatriz Conejero Martínez y la saludamos ya. Beatriz, bienvenida. Gracias, encantada de estar aquí con vosotros. Gracias, Julia. Antes de nada, reconocer y felicitarte esa cualidad que tienes, esa imaginación prodigiosa de crear tantos argumentos de tantos temas y en tan distintos sitios, países. Bueno, tus personajes se mueven por todo el mundo. La intriga, el misterio, los buenos, los malos, todo sale en tus novelas, que ahora mismo voy a decir a nuestra audiencia los títulos. La espada y la cruz, basada en los templarios. Espérame en Queen's Blow, se dice así, Queen's Blow, ¿verdad? Y luego Susurros entre balas silenciosas. En estas tres novelas también la autora recorre el mundo con sus argumentos y con sus emociones y con sus personajes fantásticos. Beatriz, ¿por dónde reconocer que has viajado mucho y que por eso estás mayormente muy documentada, ¿no? Aparte de que tienes un culturol, ¿no? Efectivamente, he tenido el privilegio de haber vivido muchos años fuera de España, concretamente en Estados Unidos, en Bélgica, y entonces eso me ha proporcionado, bueno, pues, por así decirlo, plasmar, reflejar en mis novelas distintas culturas, distintas tradiciones, distintas historias, ¿no?, de países. Es decir, el lector viaja mucho con mis novelas, traspasa lo que son las fronteras españolas. Y eso es algo que yo creo que gusta mucho al lector, ¿sabes, Julia? Y además nos hace acostarnos a las 2 o a las 3 de la mañana, ¿sabes? Porque una de las novelas ya casi la estoy terminando. Sí, lo sé, lo sé. Sí, ya... Bueno. ¿Cómo me alegro que estés disfrutando de la lectura, Julia? Muy bien. ¿Y qué te iba a decir? Si te parece, empezamos por describir hasta dónde se puede describir un libro para no destrozarlo, porque seguramente ustedes se pueden interesar por cualquiera de estos 3 libros de los que vamos a hablar. Bien, La espada y la cruz, centrada en el mundo de los templarios. Adelante. Pues mira, se estuvo tejiendo, se estuvo fraguando en mi mente escribir una novela histórica, que es mi ópera prima, ¿verdad?, La espada y la luna, sobre la temática templaria, porque estuve leyendo, que me encantó. Perdón, he dicho la espada y la cruz. La espada... No, bueno, pero casi mejor la cruz que la luna, pero no te preocupes por eso no te preocupes. Bueno, y entonces, fíjate, estuve leyendo una novela que me apasionó, que fue El nombre de la rosa, de Umberto Eco. Sí, que luego, ya sabes que Sean Connery, bueno, en la gran pantalla lo protagonizó, esa maravillosa película. Y entonces, esos entresijos clericales, una abadía, esos misterios que envolvían una abadía benedictina en los Alpes, luego esa disyuntiva entre el pensamiento aristotélico y el pensamiento más moderno, bueno, pues me envolvió, me fascinó, me embelesó. Y luego estuve viendo... la fe y todo esto, también. Y luego estuve viendo la película Templario, a secas, y aún me interesó más sumergirme en ese mundo. Y luego, claro, documentándome, porque date cuenta que la novela histórica es, para mi gusto, el género más difícil, porque tienes que hilar muy finamente
la veracidad histórica con la imaginación. Los hechos históricos, claro. Entonces, yo creo que hay una fórmula infalible para que un libro llame la atención al público, y es que tenga las tres Cs, contenga las tres Cs, que sea coherente, convincente y consistente. Bien. Entonces bien, es una fórmula sí. que siempre me rijo por ella, ¿no? Es casualidad, perdona que te corte, sí. que de los tres libros que vamos a comentar muy brevemente, ¿las protagonistas son mujeres o una mujer en concreto? Pues ¿sabes por qué razón? Me acuerdo que en León, que presenté mi primera novela histórica de temática templar en la Real Colegiata, me hizo un periodista la misma pregunta. Pues porque las mujeres siempre han sido relegadas a un segundo plano en lo que es el ámbito histórico. Sí. Y ha habido mujeres fantásticas que han dejado su impronta, aparte de que soy mujer, lógicamente, pero yo creo que hay que darles voz en las historias tan maravillosas, ¿no? que escribimos, y efectivamente todas las novelas, las protagonistas son mujeres, en todas mis novelas. Los templarios, lo que se ha escrito sobre estos monjes guerreros, ¿verdad? Y las películas que también se han hecho al respecto. La leyenda negra, entre comillas, y en este caso también se ha cebado mucho contra estos monjes, que su misión principal era la de proteger el Camino de Santiago, ¿verdad? Mira, vamos a ver, en el año 1119, pues un caballero francés, junto con otros 8, Hugo de Payne, bueno, pues fundó la Orden del Temple. Ya 10 años más tarde, en 1129, el Papa lo reconoció a través del Concilio de Troyes. ¿Qué fue lo que ocurrió? Que el rey Felipe IV, con el sobrenombre de Felipe el Hermoso, de Francia, fue un rey extremadamente ambicioso, que quiso amasar fortunas. ¿Qué pasa? Que le seguía una estela de deudas. ¿Cuál fue lo fácil? Apuntar a la Sagrada Orden del Temple. Entonces, en La Espada y la Luna comienzo, porque yo no sé si los telespectadoras lo saben, pero el viernes 13 surgió porque un viernes 13 de octubre, ese día que es un poco maléfico o que entraña pues sucesos siniestros. Suerte, sí, el 13, si el 13 se elimina el viernes también. 13, pues vino de los templarios, porque un 13, viernes 13 de octubre de 1307, encarcelaron a más de 100 templarios. De ahí viene el día fatídico. ¿Qué fue lo que ocurrió? Que ya pasamos a 1312, que se disolvió lo que fue la Sagrada Orden del Temple por una bula del Papa, bula in vox excelso, ¿no? Entonces, y ya en 1314, el gran maestre, el último gran maestre de la Orden del Temple, Jacques de Molay, pero no se, lo llevaron, lo quemaron en la hoguera enfrente de la Catedral de Notre Dame, pero no se fue de este mundo de cualquier forma, ¿sabes? Porque, ¿cómo decirte? Maldijo tanto al rey Felipe IV de Francia, el Hermoso, y al Papa Clemente, y dijo que en un año morirían, y así fue. Fíjate, Él además, claro, date cuenta que el gran maestre, el último gran maestre de la Orden del Temple, dijo que qué pecados habían cometido para que les acusara de tal infame, ¿no? Porque les acusaran de herejía, de homosexualidad, de todo. Y esto se fue tejiendo, porque te vuelvo a decir que el rey Felipe IV el Hermoso era un rey extremadamente ambicioso. Y claro, los caballeros templarios pues amasaron grandes fortunas por regalos de los príncipes cristianos, de la gente noble. De hecho, se formaron. La Sagrada Orden del Temple comenzó con 9 caballeros, junto al gran maestre. Pero fue una pena, porque a fecha de hoy, ¿por qué inspira? ¿Por qué interesa este mundo? Porque hay muchos misterios que encierran el mundo templario. Por ejemplo, los tesoros ocultos. Que salen ahí en tu libro, asesinatos, como dices, tesoros ocultos, traiciones, intrigas. Es un thriller, yo creo que es ese género, ¿verdad? Totalmente. Es una novela histórica, pero que contiene unos ingredientes que precisamente se podían adaptar a un thriller o a una novela de suspense. Realmente, a fecha de hoy, hay investigadores, hablando de los tesoros ocultos, que también aparecen en la novela histórica, investigadores apuntan a que esos tesoros ocultos templarios, que todavía no se han localizado, podrían hallarse en Chipre o en Alemania. Pero lo cierto es que a fecha de hoy
No se sabe nada, Julia. Dime en 30 segundos qué hacen tus personajes en medio de esta situación histórica y los templarios como protagonistas. ¿Sabes que tenemos que seguir hablando de los otros libros? Sí, Venga. sí. Pues Chantal de Alonzac es una noble francesa que en un viaje que se emprende, porque el objetivo principal de los templarios era salvaguardar las rutas de los cristianos hacia Tierra Santa, lógicamente, fue el objetivo. Y conoce en Jerusalén, en un viaje maravilloso que emprende con su padre, el conde de Alonzac, a Antoine de Castelvira, mi caballero templario. Y ahí comienza la apasionante trama. Muy bien, estupendo. Pues tenemos que cambiar, ya que queremos hacer un apunte de los otros 3 libros que tienen algo en común, y es la cantidad de cosas que suceden y la cantidad de aventuras que viven estos personajes. Vamos con Espérame en Queensblow. Queensblow es un castillo... A ver, Queensblow es un castillo maravilloso a las afueras de Dublín, la capital irlandesa. ¿Es real? En este caso no, inventado. No, pero se podía parecer algún castillo. Pero Irlanda es tierra de duendes, de leyendas y de muchísimos castillos, ¿eh? Sí. Es muy fructífera en castillos, y entonces la aventura o la trama se va desenvolviendo porque la hija, Kathleen Leinster de Stahl, que es hija de un barón, de un noble irlandés, en esas maravillosas atalayas que bordean la mansión, que fue una antigua abadía del siglo XVI, encuentra un manuscrito con un contenido fantástico, muy antiguo. Ahí comienza la acción. Y ahí van interviniendo desde arqueólogos a la protagonista que habla en primera persona en el libro, que sería Gail Livingstone, ¿verdad? Gail Livingstone de Cowan es una científica de muchísimo prestigio, sí, que es la que conduce, lleva la batuta de la trama, que es, como tú estás leyendo, apasionante. Sí, me engancha totalmente. No te vas a meterte o no te vas a quedar en el hastío, porque es trepidante el ritmo, ¿no? Sí. Es vertiginoso. Y además respira el libro, quiero decir que hay, pues no sé, cada situación, cada escena tiene 2 o 3 páginas, de manera que luego viene a continuación la otra escena o lo que sigue después, ¿verdad? Pero sin atosigar con letra pequeña una página tras otra, ¿no? Eso es lo que me ha parecido también. Bueno, pues también aquí hay asesinatos, hay un malo que controla, es un personaje perverso, siniestro, perverso, tenebroso, Maximilian Dexter, que además es un masónico mafioso, y que pero al final el bien siempre impera sobre el mal, y entonces gracias a Dios lo meten en la cárcel, que hay un juicio sin precedentes, claro, lo que se lía allí en Dublín, y gracias a Dios el mal desaparece. Pero sí hay personajes muy siniestros, Los personajes viajan por Irlanda, ¿verdad? Después se van a Perú, donde tienen que hacer excavaciones y seguir con misterios pues muy, muy atractivos y cosas que desaparecen. Nuestros personajes tienen que encontrar esas reliquias que a su vez le van a llevar a otro tema interesantísimo relacionado con la arqueología. Bueno, lo explico muy mal porque tenemos poco tiempo, pero así va todo, ¿verdad? Así va todo. Es una vorágine de acontecimientos, porque efectivamente, a ver, mi científica luego conoce al padre Juan Manassi en esa maravillosa expedición a la Amazonía peruana, y hay una conexión tremenda. Luego también hay un personaje Manassi que no maravilloso, vamos a explicar porque ya lo he leído, pero vamos, que hay una ida y venida de catástrofes tremendas que, en fin, que me refiero sobre todo a desaparición de personajes y que también tienen algo que hacer en la trama de esta historia tan compleja y tan larga. Códigos indescifrables, en fin, que hay una vorágine de ingredientes que va a mantener al lector enganchado, porque le va a llamar la atención, ¿no? Todo lo que la trama, cómo se desarrolla, ¿no? Entonces, bueno, corrupción por todas partes, tremendo. Por si acaso te estoy tirando que ya sé que es una buena oradora, pero me interesa una de las partes del libro que nos habla de los masones y de ciertas logias en relación con el Vaticano, porque lógicamente como cristianos y católicos nos quedamos con lo bueno, pero también se introduce el mal en el Vaticano. Bueno, procuré ser muy sutil porque yo soy creyente y soy cristiana católica,
Entonces, efectivamente, la trama de la masonería o la mafia llegó hasta el Vaticano. ¿Por qué? Porque el cardenal Cernac, que además está en la prelatura del Vaticano, gran teólogo y un hombre que además lo plasmo en la novela, muy serio y bueno, pues con una devoción tremenda, ¿no?, hacia su vocación, se ve inmerso, sin él quererlo, en esta trama. Y llega hasta el Vaticano, salpica el Vaticano. Y bueno, creo que yo soy de las pocas escritoras que me he atrevido con este tema. De hecho, entre tú y yo tuve que llamar a un sacerdote porque le dije, padre, mire que no quiero que me excomulguen. Se echó a reír y dice, Beatriz, lo has escrito de una forma tan elegante y sutil que no hay por qué criticarte nada, ¿no? Pero sí me he introducido en lo que son las entrañas de este tema en el Vaticano, en la Curia Romana. Me recordaba un poquito la novela de Ángeles, la novela y el libro de Ángeles y Demonios. En la película el protagonista era Tom Hanks, ¿verdad? Sí, pues es un ir y venir constantemente y estar en peligro constantemente los protagonistas del libro. Lo que pasa es que gracias a Dios que el bien al final se impone sobre el mal siempre. Sí, eso es lo importante, eso es lo importante. Susurros entre balas silenciosas. Este todavía no lo he leído, pero te prometo, si me lo prestas, que me lo vas a prestar, yo encantada, que lo leeré. Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría que siguió después. Pues mira, di un salto en el tiempo importante de 1307 a 1939 y el periodo comprendido cuando estalló la Segunda Guerra Mundial y 1945. Se enfoca primordialmente en una judía polaca maravillosa, una heroína, Bianca Ultranova, que se introduce en el lúgubre mundo, siniestro mundo del espionaje para averiguar, fue en búsqueda de su abuelo, que es una eminencia en el campo científico. ¿Qué pasó? Que el 1 de septiembre de 1939, Alemania invade Polonia, comienza la Segunda Guerra Mundial. Y claro, esta mujer pasa, pues imagínate, Polonia era comunista, por una serie de obstáculos y de vicisitudes tremendas, pero y también muy creyente, su fuerza interior la lleva a países dispares que ella nunca se pudo imaginar. Tenía un perfil muy alto dentro de lo que es el mundo del espionaje, porque claro, me tuve que documentar, es una segunda novela histórica, pero es un personaje que a mí me fascina. ¿Y que sobrevivió? Sobrevivió, gracias a Dios. Porque las dos primeras páginas, esas sí las he leído, es una abuela y un nieto que están hablando. La abuela le va a dictar en una grabadora al nieto toda su historia e inmediatamente empieza toda esta historia que estás resumiendo y que también me parece tremendamente interesante. Pues nos queda nada, casi solo la despedida y como estás preparando en este caso sería un cuarto libro, un cuarto libro, cuarta novela, Pues mira por dónde, también en este plan de muchos misterios y de muchas aventuras y tal, ¿también va por ahí la historia? Sí, te comento y voy a intentar resumirlo en breve. La cuarta novela, que ya está registrado el título, Sospecha cautiva bajo el cielo, que ya tiene editorial, Letrame, es la segunda parte de Espérame en Queensborough, es la continuidad, por así decirlo, la continuación, ¿no? Bien, y entonces también, es apasionante la trama, incluso esta editorial me dijo en un informe de valoración que era muy potente esta obra. Y bueno, desde aquí le mando un beso muy grande a mi nieto porque se la he dedicado a mi nieto Carliños, que es precioso, mi nieto Carlos. Pues mira, te voy a decir una cosa, coincidiendo con la presentación del último de tus libros, cuando sea esté ya en las librerías, pues vamos a hacer un comentario sobre ellos y entonces es cuando nos dirás tu relato, porque nos hemos quedado sin tiempo. Muy bien, entonces leerás o improvisarás el relato. Beatriz Conejero y 3 libros muy interesantes. Fíjense en estos títulos cuando se acerquen a alguna librería: Susurros entre balas silenciosas, Espérame en Queensborough y La espada y la luna, no la espada y la cruz, como que está dijo, muy bien también, es un título como precioso. dijo esta locutora despistadilla. Gracias, Beatriz. Gracias ha sido, a vosotros. De verdad importante también para mí descubrir a una escritora con tantísima imaginación, porque todo es documentación, no es hablar de esto, no, mucha documentación, porque hay fechas, hay nombres, hay situaciones, todo muy bien, enhorabuena. Muchísimas gracias a vosotros, he estado encantada aquí contigo, muy Julia. bien, pues gracias. Estupendo.
Bueno, pues así hemos hecho otro programa, les hemos comunicado otro relato, en esta ocasión sobre libros relacionados con la historia, ¿verdad? Y que les haya gustado, es lo que toda mi aspiración. Será hasta mañana si Dios quiere, ¿eh? Dentro de 24 horas otra vez con ustedes en Déjate de Historias Televisión y este tiempo de entrevistas que se llama Relatos. Gracias siempre, ¿eh?